Hola, en este último video vamos a unir las piezas para tener terminada la blusa. Hace muy bonita forma. Aquí coloqué la parte de la espalda. Vamos a empezar a unir las piezas. Tengo estas dos vueltas de punto alto. La coloqué, la parte de arriba está al lado derecho el tejido de estas dos vueltas. Aquí tenemos el lado revés. La parte del frente la voy a colocar igual. El lado revés y el lado derecho van a estar los dos lados en esta forma, y vamos a empezar a unir de la parte de abajo para el espacio de la manga. Ok, esto es muy sencillo para empezar a unir las piezas. Vamos a anudar el hilo por debajo del punto alto, por debajo de la primera vuelta. No estoy tomando la cadena. Aquí voy a anudar el hilo. Ahí están dos nudos. Tomo el lazo y formo 3 cadenas, y por debajo del punto alto de la siguiente vuelta, la vuelta 2 y la vuelta 2 de la parte de atrás, por debajo, no estoy colocando el gancho en medio del punto alto. Por debajo deslizo el punto, 3 cadenas en cada vuelta. En la vuelta 3 por debajo del punto alto, por debajo del punto alto la vuelta 3, deslizo 3 cadenas, la siguiente vuelta sin pasar ningún punto alto, con 3 cadenas cada vuelta. Así vamos a continuar para terminar en la vuelta. Deslizamos 3 cadenas y ahí tenemos la unión, la parte del lado derecho. Así vamos a continuar hasta la vuelta 36. 3 es la última vuelta de los dos grupos de punto alto. Hasta este espacio deslizamos el último punto y tejemos una cadena y cortamos el hilo. Okay, aquí estoy con las últimas 3 cadenas, el último espacio, cada lado, deslizo una cadena y ahí corto el hilo. Así como tejimos este lado que lo unimos, vamos a unir el siguiente lado. Aquí ya tengo unido el siguiente lado, los dos lados. Aquí tenemos la manga, está al lado derecho, las dos vueltas de punto alto las coloco en esta forma y anudamos el hilo en las primeras espacios de punto alto. En cada lado lo anudamos y lo unimos igual que las piezas anteriores, las dos mangas, hasta esta última vuelta, en la vuelta 23. Ya teniendo los lados unidos y unimos las mangas también, ahí están, ya están al lado revés todas las piezas. Asegurarnos que las 3 vueltas que tejimos en la manga después de la vuelta 41 estén para el lado de la espalda. Aquí tengo la espalda, este es el frente, el cuello.
En esta forma la vamos a unir. En la manga tenemos al frente 3 vueltas más que este espacio, 3 vueltas más contando de la última vuelta de punto alto. En esta parte tenemos 10 vueltas y en la manga tenemos 13. La parte de la espalda son las mismas vueltas, son 16 vueltas en la espalda y 16 vueltas en la parte de la espalda de la manga. Voy a iniciar en esta parte del frente del cuello. Voy a anudar el hilo así como lo hicimos en las piezas anteriores. En la primera vuelta, aquí tengo la primera vuelta, aquí lo anudo y tenemos que tener la costura del punto alto, la primera línea con la primera línea de la manga. Aquí debemos de terminar de unir la pieza para que quede en la misma línea o el mismo espacio las vueltas. Y ahorita les indico cómo vamos a perder esas 3 líneas de la espalda, de la manga, perdón, aquí al frente. Aquí estoy en la segunda línea, deslizo 3 cadenas, en la tercera línea, la tercera línea, 3 cadenas, en la cuarta línea. Esta es la manga, estos son los puntos que tenemos más que este espacio. Deslizamos 3 cadenas, estoy en el mismo espacio, tengo las 3 cadenas. Esta es la manga, aquí vamos a tomar un punto en cada vuelta de la manga y de la parte del frente de la blusa vamos a tomar en 3 vueltas 2 puntos, pero intercalado, no lo vamos a hacer seguido. Aquí voy a continuar porque esta es la manga. 1, aquí voy a tomar 2 en este espacio, tomo el primero, 3 cadenas, voy a continuar el siguiente y en el mismo tomo el mismo punto, deslizo, llevo 1, 3 cadenas, continúo con el siguiente, 1, aquí voy a continuar 1, una vuelta. En este voy a tomar 2 puntos en un solo punto, el siguiente y en el mismo, el segundo, llevo 2 líneas repetidas, el siguiente, en este que sigue voy a tomarlo 2 veces, ahí está. Aquí tenemos la parte de la manga y la parte del costado. Esta es la costura del costado. Aquí vamos a continuar línea por línea porque ya llegamos. Vamos a tejer las 3 cadenas. Aquí tenemos la vuelta de punto alto y la vuelta de punto alto, la primera. Ya vamos a tejer línea por línea toda la costura, ya no tenemos ninguna línea que vaya a quedar sin par. Ahí está la siguiente, la siguiente.
la siguiente, la siguiente, y esta es la segunda línea de punto alto y la segunda línea de punto alto de la manga. Solamente paso este espacio y es todo. Aquí tenemos que tomar la vuelta 23, perdón, sí, la vuelta 23 de la manga, la tomamos. Vamos a continuar. Y la vuelta que tenemos abajo del lado, esta es la vuelta, la última vuelta, me parece que es la 36. Esto es de la parte del frente. Aquí está la línea de punto alto. Tomamos esta, deslizamos 3 cadenas, tomamos la vuelta 23 con la espalda. Aquí está la vuelta 36. Es la última vuelta que tejimos con los 2 puntos altos, 3 cadenas, y a todo va a coincidir cada vuelta. Ya no va a haber ningún problema de continuar. Aquí ya estamos tejiendo el lado de la espalda. Esta es la manga y aquí tenemos la espalda de la parte de atrás. Vamos a continuar y nos va a coincidir la última vuelta, las 2 piezas. Ahí terminé de unir en las últimas 2 vueltas, así como uní esta. Aquí está la costura de los 2 lados, está el lado revés. Así uní la siguiente manga. Voy a dar vuelta al tejido al lado derecho para tejer las orillas de las mangas, del cuello y de la parte de abajo. Estamos en la espalda. Voy a anudar el hilo en este punto y vamos a tejer una vuelta de medio punto. Empiezo con una cadena. Aquí es donde está la costura del hombro de la manga con la parte de la espalda. No vamos a reducir el cuello, solamente le vamos a dar una orilla de medio punto para después tejer la vuelta de punto alto. Así vamos a tejer la primera vuelta del cuello. Después de la vuelta de medio punto tejí una vuelta de punto alto. Aquí cerré, deslicé en la tercera cadena y corté el hilo. Vamos a tejer la orilla de la manga. Aquí tenemos la unión en este espacio. En el siguiente espacio de cadena anudamos el hilo y vamos a estar tejiendo un grupo de 4. Tengo 3 cadenas para el primer punto alto, un punto alto, una cadena de separación para tejer 2 puntos altos, y ahí tenemos el grupo de 4. 2 cadenas en el espacio de cadena, medio punto, 2 cadenas y el grupo de 4, 2 puntos altos, una cadena de separación, 2 puntos altos. Así vamos a continuar para tejer 4 grupos con 2 cadenas, medio punto y 2 cadenas. El grupo de 4. Aquí tengo los 4 grupos de 4 puntos altos, 2 cadenas, medio punto en el espacio de los 2 puntos altos, medio punto, 2 cadenas. En el siguiente espacio empezamos a contar de nuevo 4 grupos
4 grupos como los primeros que tejimos con el medio punto en el espacio de cadena. Aquí tengo el segundo grupo de 4. Dos cadenas en el espacio de los 2 puntos altos, medio punto, 2 cadenas y de nuevo empezamos a tejer el mismo espacio de 2 cadenas en el espacio de cadena en medio punto, y así continuamos hasta llegar a este espacio de la costura de la unión de la manga con el espacio de medio punto en el espacio de cadena. Aquí tengo el último grupo de 4, 1, 2, 3, 4, 2 cadenas, medio punto en la unión de la costura, dos cadenas y deslizamos en la tercera cadena donde empezamos la primera vuelta, deslizo y ahí está terminada la primera vuelta. Vamos a continuar con la segunda vuelta, 3 cadenas, un punto alto en el punto alto, un punto alto en el espacio de cadena, 2 cadenas, un punto alto en el espacio de cadena y 2 puntos altos, uno en cada espacio. Ahí se va a formar un grupo de 6, 3 y 3 separados de una cadena, 2 cadenas y repetimos el mismo espacio de 6 puntos altos, uno en cada espacio y 2 en el espacio de cadena separado de 2 cadenas. Tejemos los siguientes 3 puntos altos, uno en cada punto alto, 2 cadenas y continuamos para terminar la vuelta 2. Ahí termino la segunda vuelta. Tengo los 12 grupos de 6 puntos altos separados de 2 cadenas. Tengo 2 cadenas, en la tercera cadena deslizo, voy a deslizar un espacio más, aquí empiezo 3 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos en el espacio de cadena. Vamos a tener un grupo de 4 separado de 2 cadenas, un punto alto en el primer punto alto. Ahí tenemos un grupo de 6. Tejemos 4 puntos altos, uno en cada espacio para cerrarlos en un solo punto. Tengo el primero, 1, 2, 3, 4, los cierro en un solo punto y empiezo de nuevo a tejer 6 puntos altos, uno, el primero en el último punto alto y 4 en el espacio de cadena. Con 2 cadenas de separación. Aquí tengo 2 en el espacio de cadena, en el punto alto, y de nuevo empezamos los 4 puntos altos cerrados en un solo punto, 2, 3 y 4. Cerramos y de nuevo empezamos a tejer los 6 puntos altos
separado de 2 cadenas, y así vamos a terminar la vuelta 3. Vamos a terminar la vuelta 3. Tengo el grupo de 6 y cerramos los últimos 4 puntos en un solo punto. Aquí tengo el segundo. Cerramos y deslizamos en la tercera cadena. Empezamos la vuelta 4. Vamos a deslizar 2 espacios, 1, 2, y repetimos la vuelta anterior, 3 cadenas para el primer punto alto, 4 puntos altos en el espacio de cadena con 2 cadenas de separación, un punto alto, y aquí vamos a hacer una disminución con 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5. Lo cerramos en un solo punto y vamos a continuar con el grupo de 6 puntos altos. Aquí tengo el primero. En el espacio de cadena tejemos 4 con 2 cadenas de separación, el tercer punto alto, y ahí tenemos el grupo de 6, y de nuevo cerramos 5 en un solo punto, 2, 3, 4, 5, y continuamos para terminar la vuelta 4. Ahí tenemos la forma que está tomando hasta la vuelta 4. Vamos a cerrar la vuelta 4. Aquí tengo el último punto alto. Continuamos los 5 puntos altos. Tengo 2, 3, 4, el último, 5, cierro en un solo punto y deslizo en la tercera cadena, y ahí está cerrada la vuelta 4. Así podemos continuar. Podemos tejer una vuelta más, igual que la vuelta 4, según lo ancho que quiera la orilla. Yo, como tengo poco hilo, voy a terminar en la cuarta vuelta. Debe de llevar 5 vueltas. Ahí voy a cortar el hilo. Ahí está la orilla de la manga. Está preciosa. Me gusta cómo se mira. Hace que tenga peso la orilla de la manga y cae muy bonito. Así como tejimos estas 4 vueltas, vamos a tejer la siguiente manga y la parte de abajo de la blusa. Anudo el hilo en este espacio enseguida de la costura de los lados. Este es el primer espacio que vamos a tejer los 4 puntos altos. Estoy colocando la punta lo más corto que se pueda porque tengo poco hilo. Aquí tejo el grupo de 4. Aquí tengo el grupo de 4 con una cadena de separación, 2 cadenas, el medio punto en el siguiente espacio de cadena, 2 cadenas, el grupo de 4. Esto lo vamos a tejer hasta llegar al siguiente espacio de costura con una cadena de separación, el grupo de 4, 2 cadenas. Perfecto, ahí llegamos a la siguiente línea de unión de las 2 piezas. Tengo las 2 cadenas en cualquiera de este espacio. Vamos a tejer el medio punto
2 cadenas y continuamos en el siguiente espacio el grupo de 4. Y así vamos a continuar para terminar la primera vuelta. Vamos a cerrar la primera vuelta para indicarles cómo. Aquí tengo 2 cadenas en la costura de las 2 piezas medio punto, 2 cadenas, deslizo en la tercera cadena y aquí empezamos la segunda vuelta y vamos a tejer en la misma forma que tejimos la orilla de la manga, 4 vueltas o 5 vueltas según lo ancho que quiera la orilla, ya sea de la manga o de la parte de abajo de la blusa. Aquí vamos a continuar con 2 cadenas y repetimos la 2, 3 y 4. Ahí terminé la orilla de abajo de la blusa, las 4 vueltas. Ya está toda terminada, perdí las puntas, ahí la tenemos terminada. Ok, perfecto, ahí tenemos la blusa terminada, la orilla de abajo de la blusa, las mangas, el cuello, está precioso. Me gusta mucho la forma que hace la unión de las mangas con la pieza del frente. Está preciosa, espero que le guste, disfrútelo y nos vemos el próximo. Gracias. Aquí le muestro la forma que hace la unión de las piezas